consideren que la TPA está cumpliendo el seu cometido de proporcionar les llingües pròpies y la cultura asturiana, generando un archivo digno nos medios de comunicación públicos para las generaciones futuras. Gracias, señor Palacios. Para empezar, tengo que indicar que, de acuerdo con el Decreto 79/2019 del de 20 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consellería de Presidencia, y esta Consellería la que ejerce los derechos sobre la RTPA, por lo que la empresa pública de comunicación non depende de la Consellería de Cultura, Política Lingüística y Turismo, que é la que dá trasllau a esta pregunta. Desde que se puxo en marcha el ente público, comprobemos, como espectadores primeros, agora en el ejercicio de nuestro trabajo en el Gobierno, que la RTPA lleva desde que empezaron las sus emisiones, incluyendo programas que se ocupen de la cultura de Asturias, usando de cuando el asturiano, de cuando el castellano. Son espacios que se ocupen tanto de la cultura tradicional o de transmisión oral, cantares, romances, relatos, conxuros, o del deporte autóctono, como de la cultura de creación contemporánea, más urbana y plural, más abierta a las influencias de otras realidades de nuestro entorno y de cuando influenciada por culturas añeñadas en el tiempo y en el espacio. La RTPA caltuvo a lo largo de la su historia espacios propios por los que pasaron muchas de las personas que protagonizaron en las décadas últimas la actividad escénica, musical, literaria o deportiva de Asturias. Por otra parte, en la estructura de la RTPA integróse la productora de programas del Principado de Asturias, PRODA, en el 2015, para dar cumplimiento a la Ley 8/2014 del 17 de xuneto de segunda reestructuración del sector público autonómico. Esta productora constituyóse en 1987, empezando a funcionar en 1989 y a lo largo de la su historia foi a xenerar un archivo de imágenes importantes que se integró en el fondo documental del ente al que pertenece agora. Non se preocupe, consellera, que tengo claro de quién depende la TPA, que lle de naide de la TPA, porque fai lo que da pola gana y no hay quien controle lo que faga, y menos en política lingüística. Preguntaba a usted, como ve cómo empieza la pregunta, ¿no? Y considera, ¿cómo lo considera usted, no? Y es cierto, porque lo que me acaba de leer y es lo que me contestó por escrito. Y bueno, yo de esa contestación doyme cuenta que usted siente la misma frustración que siente nuestro grupo parlamentario por darse cuenta que la TPA no cumple el papel para el que nació en el proceso de normalización de la lengua asturiana. Y evidente. Y evidente que tampoco tiene la capacidad de generar un archivo digno de medios de comunicación públicos para las generaciones futuras. Y digo esto porque, igual que lo vi yo, igual que lo vieron miles de asturianos y asturianes, el archivo que tienen para las generaciones futuras pudo verlo en el programa especial que hicieron dedicado a Felpeyu y a Jan de Cubel, donde se basó básicamente en la recopilación de vídeos de YouTube. Porque después de años y años de existencia en la televisión son incapaces de tener un archivo digno donde dos de los grupos más reconocidos en el mundo, y digo en el mundo, no en Asturias, en el mundo, que son embajadores de la cultura asturiana, al final acabó todo en recortes, en una entrevista que no sé dónde la sacaron, en actuaciones de otros grupos y en vídeos que descargaron de YouTube, que lo podía haber preparado no la televisión asturiana, que recibe decenas de millones, sino que lo podía haber... Yo lo podía haber hecho en casa, tranquilamente, y hubiera sido el programa mucho mejor porque hubiera tenido mucho mayor gusto, precuro e interés en facelo. Pero cuando no hay interés en proteger la lengua de Asturias, las lenguas propias de Asturias, cuando no hay interés en cuidar, y sobre todo y fundamentalmente, consellera, y por eso lo pregunto a usted, porque al final lo que nos venimos dando cuenta esta frustración, ¿no? Dese cuenta que la creación de un ente público asturiano fue una reivindicación constante mientras bien de años, tanto por organizaciones de defensa de la lengua asturiana, del gallego asturiano, como por colectivos y personas que trabajaban y que trabajan en la cultura y la música de Asturias. Quiero decir que la fundación de la RTPA fue, para muchas personas en Asturias, llenónos de esperanzas. Realmente teníamos la esperanza y peleamos y pusiamos porque esa RTPA tuviese un presupuesto digno, peleamos año tras año para que lo tuviera y para que cumpliera el papel fundamental. Y ese papel fundamental marca la Ley 2/2003 en el preámbulo, que falaba, y léelo porque léelo como está escrito en castellano, potenciar las peculiaridades y el afianzamiento de la identidad asturiana a través de la difusión, conocimiento y desarrollo de los valores históricos y culturales en toda su variedad y riqueza. Y quiero recordar que el director general, en la toma de posesión del cargo, pronunciaba estas palabras. Una radiotelevisión asturiana implica que la programación refleje la realidad de Asturias, su historia, sus actuales manifestaciones culturales y artísticas, su vida social y política, su desarrollo industrial y tecnológico.
Los medios del ente público deben reflejar los valores diferenciadores, la pluralidad territorial, cultural y política del Principado, pero también deben contribuir a la cohesión del territorio y del conjunto de la sociedad asturiana y a reforzar su identidad. Esto quiere decir que Asturias será el eje temático, el núcleo central de la programación, tanto de los programas informativos, que será su principal pilar, como de los programas de cultura y entretenimiento. Esto pasó como la niña del exorcista. El que leyó esto parece que falaba en idiomas que no comprendía y en voluntades que no comprendía, porque de lo dicho a lo fecho y es cero. Mire, señora consellera, cuando lo pregunta a usted, y es porque sabemos de qué estamos falando. Y en estos momentos, además, la RTPA está maltratando a las personas que durante años tuvieron haciendo programas en lengua asturiana, tuvieron haciendo programas de cultura asturiana, y al fin y al cabo lo único que produce la RTPA es lo que ustedes paguen. Porque a pesar de recibir decenas de millones, si no ellos paguen ustedes los programas, la RTPA no cumple con uno de los objetivos fundamentales, la normalización lingüística. No importa lo que me conteste, consellera, yo sé lo que usted piensa, fíjese, tengo esa capacidad de saber lo que usted piensa, y usted siéntese tan frustrada y decepcionada por la RTPA como estamos nosotros y nosotras. Muchas gracias, presidente. Mire, yo estoy completamente de acuerdo con usted en que non se pueden facer programas además que tiren de archivo histórico de forma apresurada o de forma imperfecta, e que ningún ente público tenga el presupuesto que tenga, ningún ente público debía permitirse facer programas que non tengan como objetivo la excelencia, e máis con un material e con unas circunstancias que son moi queridas na cultura asturiana e, como usted bien dice, tamén fuera de los ámbitos de Asturias. En eso no puedo negar que estoy completamente de acuerdo. También tengo que recordar que hay un ente público, la RTPA, donde están además con un consejo asesor que dirige los objetivos y los caminos de ese ente público, y que en ese consejo están representados los grupos políticos. ¿No? Por tanto, la responsabilidad y una responsabilidad también como lógica compartida. Pero como me falaba del archivo y de la dignidad de ese archivo, yo sí que creo que ese material, a pesar de esos programas que pueden pensar que pueden ser resultado de un apresuramiento o de un concepto no adecuado, todo ese material que resulta de la programación diaria y otro que no se emite pasa a formar parte de eso. Estamos conscientes y somos conscientes de los archivos de la RTPA, en si hacer discriminación de si se usa el castellano, el asturiano o el gallego-asturiano o el naviego, ¿no? Todo ello archívase en buenas condiciones, eso nos consta, de manera identificada y recuperable cuando se precise, por lo que el de la RTPA va a ser un archivo non solo digno, esperemos que también, sino como usted planteaba en la pregunta, imprescindible y esencial en el futuro para documentar la vida social y cultural de estas décadas en Asturias. Por ejemplo, en el ámbito de la cultura tradicional, la que se expresa en asturiano y en naviego, la RTPA tuvo a lo largo del tiempo programas dedicados a dar testimonio de la tradición oral, percorriendo los pueblos de toda la geografía y entrevistando a las personas depositarias de este conocimiento. Este tipo de programas van a resultar esenciales para conocer este momento crítico que nos tocó vivir, cuando toda una cultura fecha de romances, coples, cuentos, xácaras, refranes, etc., dejó de transmitirse intergeneracionalmente para quedar recogido con mucho éxito de audiencia en la programación de la RTPA. Lo mismo pasó con programas dedicados al deporte autóctono, que en días temporales llevan toda acta en asturiano de las modalidades bolísticas y de las más ofertas de juegos y deportes de la tradición lúdica asturiana, y con ello podríamos ir sumando otras iniciativas que estamos y velaremos por ello, velaremos como no por ello entre todos y entre todas, y desde esta consejería con especial interés para que formen parte de ese archivo imprescindible de la cultura tradicional, actual, moderna y antigua de Asturias.